En este momento vamos a empezar a hablar sobre la epidemiología y las medidas de prevención, plan de contingencia y prácticas de bioseguridad a nivel de finca. Hemos visto ya los síntomas, la forma de aislamiento, la forma de conservar el patógeno para trabajos posteriores, y en esta oportunidad vamos a movernos a la epidemiología, al plan de contingencia, a definir qué cosa es un plan de contingencia y prácticas de bioseguridad a nivel de finca. Para poder hablar de protección, primero hay que hablar de vías de diseminación. Entonces, probablemente en otras partes del curso esto haya sido explicado, pero como introducción a la parte que nos interesa, nosotros vamos a repetir en un momento, muy rápidamente, las vías de diseminación. La principal vía de diseminación de la Marchités por Fusarium o Mar de Panamá es los hijos enfermos. No hay duda que las epidemias que han ocurrido en el mundo, primero la de Gros Michel y raza 1 y ahora raza 4 tropical, se deben en una gran proporción al movimiento de hijos enfermos o de suelo. Una de las vías de transmisión, aparece en el patrón A, es el movimiento de hijos enfermos. La enfermedad, como tiene un periodo de latencia largo, muestra síntomas posteriores mucho tiempo después y la planta está enferma. Los agricultores consideran que el hijo tiene un desarrollo hermoso, que es un buen hijo y lo usan para plantar. Sin embargo, el hijo, como hemos visto en las presentaciones previas, a través de la unión de la planta madre con el hijo, porta los haces vasculares, portan la infección. Y en un periodo posterior van a mostrar los síntomas. Esa ha sido la vía principal de diseminación a largas distancias. La otra forma de diseminación es el agua de drenaje y de escorrentía. Las plantas, cuando mueren, como en su sistema vascular tienen el hongo y tienen las clamidosporas, esas clamidosporas caen en el suelo y están en el suelo a diferentes profundidades. Todo lo que mueva partículas de suelo mueve clamidosporas del patógeno. El agua de drenaje y de escorrentía, de lluvia o de riego, mueve partículas del suelo y mueve la enfermedad. Esa sí es la gran vía de transmisión, por ejemplo, en China, alrededor del río Perla. Una vez que esas aguas llegan, si eventualmente llegan a sistemas fluviales, se mueven estos sistemas fluviales en diferentes lugares y se producen síntomas. Las plantas se infestan y en su momento pueden aparecer plantas enfermas. Otra vía importante es el movimiento de partículas del suelo, sea con zapatos, sea con maquinaria agrícola, sea con implementos, herramientas. Todo lo que mueva partículas del suelo tiene riesgo de mover las clamidosporas del patógeno hacia áreas donde no está presente. Después nosotros vamos a ver algunas medidas para impedir esto. Se ha demostrado que los insectos, por ejemplo, Cosmopolites sórdidos, portan en el exoesqueleto y en su tracto digestivo esporas, el hongo patógeno. Cosmopolites es un insecto que tiene hábitos un poco, no tiene grandes hábitos de movimiento, pero puede transmitir de un lugar a otro dentro de la plantación la enfermedad. Otra vía es la existencia en los campos de hospedantes secundarios. Hospedantes que pueden ser infectados y no mostrar síntomas de marchités. Y una vía que ha sido demostrada para muchos Fusarium oxysporum es que, siendo un hongo hemibiotrófico, en los tejidos necrosados, si hay condiciones apropiadas de humedad, forma esporodocleo y forma conidio, que pueden diseminar a cortas distancias las esporas, las macroconidios y microconidios. Luego hay un gran número de vías de diseminación. Si nosotros queremos hacer un programa de prevención y un programa de contingencia, tenemos que tener en consideración estas vías. Otra cosa importante a tener en consideración en relación a las razas
en relación al patógeno y su manejo son las diferentes razas que existen del patógeno. En la imagen ustedes pueden ver que están diferenciadas cultivares y razas por arriba. La raza 1 tiene todos los grupos de compatibilidad vegetativa y afecta el Gros Michel, el Silk, que es el manzano, el Prata, el Pisan Agua. La raza 2 no afecta el Gros Michel, afecta muy poco el Silk, afecta muy poco el POM, o no lo afecta, y afecta el manzano. Y afecta a los tipos glucose, o sea, los que diferentes se le llama cuadrado, chato, rulo, tiene diferentes denominaciones. Los tipos ABB, bananos de cocción. La raza 4 subtropical afecta al Gros Michel, al Silk, que es el manzano, al POM, al Pisan Agua, no se sabe, afecta al Blue Goe y afecta a los Cavendish que se encuentran en condiciones frías. La raza 1 y 2 ni afecta a los Cavendish ni afecta a los tipos plátano. Quiere decir que la raza 4 subtropical tiene la posibilidad de causar marchitez en clones que están en condiciones de baja temperatura. La raza 4 subtropical ha sido identificado en poblaciones de esta raza, los BCG 0120, 0121, 0122, 0129. La raza 4 tropical afecta a todos los clones y pertenece a un solo BCG, el 01213. Esto indica que lo que ha ocurrido es un movimiento clonal del patógeno por el movimiento de semilla y de otras formas de transmisión. Es un solo clon a nivel internacional y es muy agresivo porque afecta todas las formas. En las siguientes imágenes se hace un resumen de lo anteriormente visto. Raza 4 tropical, solo el BCG 1213, la raza 4 subtropical, los BCG 120, 121, 122, 129 y 1211, y raza 1 y raza 2, todos los BCG excepto BCG 01213. Y en esa nueva imagen, un trabajo hecho por Ordóñez y colaboradores, se demuestra que mediante una tecnología DART, mucha sensibilidad para el estudio de la variabilidad genética, que la 1213 es un solo clon a nivel mundial. Otra característica importante a tener en cuenta es que no hay diferencia sintomática entre diferentes razas. Nosotros no se está en capacidad de diferenciar ninguna de las razas por la expresión de los síntomas en las plantas. Que esto trae un problema. Fusarium oxysporium, o sea, raza 4 tropical, no se puede diferenciar por morfología del agente causal del hongo, no se puede diferenciar por morfología y por síntomas, diferencias de síntomas en los genotipos de plátano. En la siguiente slide podemos ver trabajos que hemos estado adelantando, una clasificación de grupo. Esta clasificación, por supuesto, que como grupo no tiene especificidad, solo es de forma muy general, y podemos establecer que los clones del subgrupo Cavendish son altamente susceptibles, los clones del subgrupo Gros Michel son altamente susceptibles, los clones del subgrupo Ibota, como es el Yangambi kilómetro 5, son altamente susceptibles, los grupos Blue Goe, que son los plátanos de cocción, ABB, altamente susceptibles, los subgrupos Pisan Aguac es altamente susceptible. Aquí en este Pisan Aguac hay algunas excepciones. En Indonesia, el doctor Molina informó la presencia de un clon con resistencia a raza 4 tropical. Subgrupo Mysore, que tiene el Pisan Ceilán, son susceptibles, no tienen nivel de susceptibilidad tan alto como los anteriormente mencionados, pero son afectados fuertes con el hongo.
Los subgrupos plátano tienen un comportamiento de ligeramente susceptible a resistente y son variables. En unos sitios son más susceptibles a otros y deben haber condicionales para esto. Hay que seguir estudiando los subgrupos plátano y su comportamiento. Los híbridos sintéticos de la FIA tienen también un comportamiento variable, aunque muchos de ellos tienen una elevada resistencia parcial. Indico y repito que no hay clones inmunes. Tienen una alta resistencia parcial y pueden ser cultivados en un sistema de manejo integrado con otras prácticas de beneficio del suelo, de más semilla limpia, etc., para su cultivo económico. FIA 1, FIA 2, FIA 18 son ligeramente susceptibles, resistentes. FIA 3 tiene una susceptibilidad moderada. El FIA 17 tiene una susceptibilidad moderada. 20-21 son ligeramente susceptibles. FIA 23 es susceptible. FIA 25 es muy altamente resistente. Y el SH 3640 es muy susceptible. Esto es lo que hoy, la información hasta que hoy podemos aportar, lo que podemos saber. La historia es que la raza 4 tropical no es solo un problema de los Cavendish, es un problema de la mayoría de las musáceas. No son solo los Cavendish los que están bajo amenaza. Luego, cualquier plan de manejo y de prevención tiene que contemplar todos los sistemas de producción de estas musáceas. Para resumir, las características biológicas y epidemiológicas a considerar en la evaluación de riesgo, prevención, vigilancia y manejo, tenemos que decir, primero, síntomas, todos tienen síntomas similares, todas las razas tienen síntomas similares. Segundo, hay un largo periodo de latencia. Su presencia puede ser evidente después de mucho tiempo de introducción. Tercero, pueden ser movidos en hijos asintomáticos infectados para plantar, que es causa principal de las nuevas epidemias. Es fácilmente distribuido en suelo y agua, de drenaje entre campos infectados y libres. Puede infectar asintomáticamente malezas y otras plantas. Y las clamidiosporas sobreviven en el suelo por largos periodos de tiempo, que eso no lo explicamos. El hongo produce clamidiosporas y estas clamidiosporas se ha demostrado que pueden estar en el suelo infectado por más de 20 a 30 años. Luego, a la vez que una planta se infecta y si un suelo se infecta, el patógeno permanece ahí por largos periodos de tiempo. Y no queda más remedio que entrar en medidas alternativas de manejo del inóculo, rotaciones, etc. Ahora vamos a hablar de otra cosa que es importante tener en cuenta. En la actualidad hay un riesgo transfronterizo que se incrementa. ¿Por qué? Porque hay mayor movimiento de personas, hay mayor y más activo comercio, movimiento más rápido de cargas y personas a inspeccionar por la ONPF. Casi es imposible hoy en los aeropuertos inspeccionar a todas las personas. Y con las facilidades del turismo muchas veces hay presiones para que los pasajeros y turistas pasen rápidamente todos los trámites de aeropuertos. Y esto afecta el trabajo, por supuesto, de las ONPF. Y entonces caemos en el plano de la necesidad de la bioseguridad en la producción de musáceas y que esta debe ser una responsabilidad compartida entre los servicios fitosanitarios y los productores. Nosotros rápidamente vamos a ver 3 momentos en un plan de bioseguridad de las musáceas, la protección de los riesgos de plagas a través de la exclusión, la erradicación y control. En prefrontera hay que identificar las amenazas de plagas, primero saber cuáles son las amenazas, manejo de los riesgos fuera de la frontera y siempre que sea posible desarrollar investigación donde la plaga es endémica. Ahí se deben hacer acuerdos de estudio de las variedades, recopilación de toda la información que se va generando en los países afectados sobre cómo manejar la enfermedad, las experiencias que se van acumulando, etc. A nivel de la frontera, hay que implementar una cuarentena efectiva para personas, equipos, plantas y bienes. Y segundo, establecer una red de trampeo y monitoreo de la plaga que puedan escapar de los puntos de chequeo.
Eso es una cosa que se hace para muchas plagas y que requiere, para el caso de la raza 4 tropical, ser implementada. En postfrontera se deben entonces, las actividades de postfrontera se basan en dos aspectos fundamentales: minimizar el riesgo de entrada a nivel regional y de finca, y la preparación para una detección temprana, minimización de la dispersión y una rápida respuesta de la emergencia plaga. Y esto es lo que nosotros hemos incluido, lo que se aborda en un plan de contingencia. Ahora, OIRSA en el año 2015 y 2013 se desarrolló la primera versión del plan de contingencia para la detección y para la erradicación, o sea, de la prevención y erradicación de un brote potencial de raza 4 tropical. Este plan de contingencia se basa en las normas internacionales de FAO, de la CIPF, y en las experiencias del plan de Australia, o sea, el plan para la emergencia y las respuestas a un brote, del Plan Health de Australia. ¿Qué cosas son los aspectos que la NIMS 9 establece en un plan de contingencia? Primero, que es aconsejable, antes de que las plagas con un alto potencial de introducción invadan un área, contar con un programa, una preparación para los cuales se considera factible y necesario un programa de erradicación. En segundo, el desarrollo de estos planes de contingencia es ventajoso porque suministra tiempo adicional para la deliberación, la evaluación y la investigación necesaria a fin de asegurar que el programa de erradicación esté bien proyectado y sea ejecutable rápidamente y eficazmente. Después, estos planes cobran particular importancia si están previstos programas de cooperación que permiten que la acción cooperativa entre las partes sea especificada de mutuo acuerdo antes de la implementación del programa. Esto lo hemos visto en estos días muy cómo se ha interactuado entre los servicios de protección fitosanitaria y los servicios científico-técnicos de la investigación y los productores. Y puede ser extremadamente útil para juzgar la factibilidad de programas de erradicación considerados. Un plan de contingencia general es útil asimismo para asegurar la intervención rápida en caso de medidas de erradicación de emergencia. Si usted no está preparado, usted no puede tener una intervención rápida frente a una plaga que tiene múltiples vías de diseminación. El plan de contingencia para raza 4 tropical fue elaborado por Miguel Ángel Dita, Luis Pérez Vicente y Plutarco Elías Echegoyen en el OIRSA, y el objetivo fundamental es que proporciona las bases científicas, organizativas y reglamentarias de las acciones implementadas por los Servicios Nacionales de Sanidad Vegetal para el manejo oportuno, esto es la identificación, diagnóstico, erradicación, confinamiento, contención, manejo de un brote eventual de raza 4 tropical en la región. En las actividades prefronteras, en este plan está la evaluación de la legislación nacional de bioseguridad y las regulaciones, la evaluación de la preparación del país para prevenir y responder a un brote de raza 4 tropical, obtener suficiente conocimiento sobre FOC y medios para control, elevar la alerta sobre raza 4 tropical entre todos los grupos de interés, gobiernos, oficiales de cuarentena, investigadores, productores, etc. Desarrollo de manuales estandarizados de identificación y vigilancia y protocolos de trabajo para control nacional y regional. Desarrollar capacidades nacionales para enfrentar incursiones, entrenar oficiales de sanidad vegetal, científicos, extensionistas, técnicos y de frontera, de cuarentena y productores, distribuir carteles, folletos y materiales informativos a todos que permitan una adecuada información a todos los grupos de interés, esto es extensionistas, científicos, políticos, decisores y la población en general, que permita una contribución al programa de prevención. Preparar materiales técnicos en la prevención, detección y confinamiento, esto hay que hacerlo previo, no se puede esperar a la presencia. Introducir un fondo de emergencia para una rápida respuesta. Usted, para poder tener una respuesta a una intervención potencial, tiene que tener un capital, un financiamiento bien planificado para este objetivo.
y desarrollar un análisis del riesgo e identificar los puntos de entrada de alto riesgo, las interacciones que son de alto riesgo. Ahora, ¿cuál es el contenido? Muy rápidamente del plan de contingencia. Tiene una información general de los propósitos del plan de contingencia, tiene un acápite dedicado a los procedimientos de identificación, tiene un acápite dedicado a la factibilidad técnica y económica, tiene los procedimientos reglamentarios que tiene que tener el país para poder enfrentar. Usted tiene que tener reglamentaciones que permitan la intervención en diferentes lugares, legislaciones que permitan destruir, cuarentenar y ocupar producciones. Tiene que tener los procedimientos de organización para la ejecución, porque usted no puede esperar a que esté el brote, a tener identificado quiénes son todos los actores en diferentes estratos, lo que sean las estrategias, lo que sean los operativos, para esperar a que esté la presencia para poder organizar esto. Tiene un acápite de comunicación y divulgación que es muy importante y tiene una gran importancia porque todo lo que se haga en materia de comunicación y divulgación tiene que contribuir, en primer lugar, a la alerta y la capacitación y, en segundo lugar, a ayudar a la cooperación. El sistema de información que se emplee tiene que contribuir a la cooperación, que es el objeto principal, al cumplimiento de las medidas que se organicen, al entendimiento de por qué se hace y a que los productores vean en estas medidas la solución de la prevención y el manejo del problema. Tiene un acápite dedicado a las relaciones de cooperación y coordinación. Al haber muchos actores y muchas entidades, sean científicas, sean operativas, sean legislativas, sean tomadores, hay que tener relaciones de cooperación. Tiene un acápite dedicado a la vigilancia, procedimientos de encuesta. Los acápites dedicados a la vigilancia tienen procedimientos generales de encuesta, cómo realizarla para la identificación de plantas en el campo. Los procedimientos de control, qué se va a hacer en la etapa de confinamiento, erradicación y qué se va a hacer cuando se decida la fase de contención o supresión, que es lo mismo que el manejo. Después nosotros debemos tener la posibilidad de hacer evaluaciones del programa de emergencia, cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los problemas que debemos mejorar. El financiamiento, ya explicamos, hace falta tener un financiamiento. Tiene un acápite dedicado a bibliografía, donde está todas las informaciones más recientes que existen sobre el tema, y anexos que son derivados de los acápites principales, pero que tienen más puntualizadamente las cosas, los aspectos. Ahí el anexo 1 es una hoja de datos, la bibliografía completa de Mar de Panamá sobre raza 4 tropical. El anexo 2 tiene protocolos de diagnóstico, que es lo que se ha avanzado. Hoy hemos hablado de alguna parte de esos protocolos de diagnóstico. Tiene una lista que debe ser actualizada en cada país de los contactos en caso de incursiones, cómo debe ser, cuál debe ser el flujo de los avisos y los contactos nacionales e internacionales a realizar. El anexo 4 tiene una lista ampliada de todos los hospedantes conocidos. El anexo 5 es un glosario de términos para poder entender todo el programa. El anexo 6 es una propuesta de modelo de decreto de emergencia ante un brote de raza 4. Eso tiene que ser en cada país revisado y actualizado. El anexo 7 tiene una plantilla, modelo, para informar al público la presencia de un brote. Vuelvo a decir que tiene esa información, tiene que contribuir a la cooperación y no al rechazo de las medidas. Es un programa de capacitación y el anexo 9, acciones de erradicación, confinamiento de un brote. El diseño y evaluación de las encuestas, los formularios, avances de la investigación y las fuentes internacionales que se han identificado de que pueden financiar o cooperar en el financiamiento.
En la información, ahora vamos a ver cada una de las partes. En la información general, el objetivo del plan es proporcionar bases técnicas y procedimientos de acciones para erradicar, contener o suprimir posibles brotes. Las aclaraciones, este es un documento versátil, adaptable a cada situación y para ser enriquecido en cada país por las ONPF. Su aplicación no tiene implícita la garantía del éxito en la erradicación, confinamiento, supresión, contención o manejo de la plaga. Los contactos principales en cada país para notificar las incursiones o brotes de Fusarium raza 4 tropical y los laboratorios de diagnóstico acreditados. Y definiciones, en el apéndice 5 se incluye un glosario en la mayoría, como ya se explicó, de las definiciones. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos de identificación? El hallazgo inicial de un evento sospechoso puede ser realizado por un programa de vigilancia del Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria o un ente no oficial como puede ser los productores, los extensionistas o las asociaciones de productores que eventualmente identifiquen, debido a la información que ya poseen, pueden identificar un caso. El hallazgo de plantas Cavendish o de plátanos con Machites futario es sospechoso per se de Fusarium raza 4 tropical. ¿Por qué? Porque los Cavendish y los plátanos son muy resistentes o inmunes a raza 1 y 2. Quiere decir que un caso de Machites fusarium en estos clones tiene una alta probabilidad de pertenecer a raza 4 tropical. En el resto de los clones hay que hacer, que son susceptibles a raza 1 y 2, que son las presentes en la región, hay que hacer todo el sistema diagnóstico y verificar. Hay que hacer otras investigaciones para llegar a considerar la presencia de raza 4 tropical. En este caso, de un hallazgo inicial, debe de informarse fechas de detección e informe, la institución, organización y persona responsable del informe de detección del evento sospechoso, el nombre común y científico de los hospedantes, la localización de la detección, campo, caserío, municipio, provincia, país, etc., o el origen probable de la plaga y las vías de introducción, la descripción del brote, método de detección, procedimiento de identificación, síntomas de hospedante, la extensión, cuál es la incidencia y severidad, las probabilidades de establecimiento y dispersión en el lugar y la estimación del área potencial de riesgo de la dispersión. Y detalles de cualquier medida que se haya tomado en el lugar de la incursión. Esto es muy importante. El punto 2 sería el diagnóstico preliminar. El diagnóstico preliminar debe ser realizado en un laboratorio de referencia o mediante expertos en la plaga. Si se descarta la presencia, las acciones de cuarentena y de erradicación se detienen. Si amerita darle seguimiento, se deben enviar muestras a un laboratorio de referencia para confirmación. La falta de confirmación del diagnóstico no es obstáculo para implementar la cuarentena y las medidas de erradicación y contención, como son eliminación de plantas hospedantes enfermas y establecimiento de áreas bajo cuarentena. La confirmación del diagnóstico, punto siguiente, asegurarse de que los laboratorios donde se envíen las muestras cumplan con los estándares de bioseguridad para el manejo de muestras de plaga cuarentenaria y debidamente etiquetadas. En el punto 3, en la cápite 3, relativo a la factibilidad técnica y económica, la justificación está dedicada a la justificación de la implementación de un programa de erradicación. La justificación es una aproximación ex ante. Es posible analizar la factibilidad técnica y económica teniendo en cuenta al menos algunos elementos de importancia. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta cuál ha sido la historia de la epidemia de la raza 1 en Gros Michel, causante de pérdidas estimadas para la industria de exportación en 2.300 millones de dólares. O sea que eso es una base de que hay un antecedente que ya esta enfermedad, una raza de esta enfermedad ha causado un impacto tremendo en la producción de musáceas. Segundo, la situación actual de los sectores bananeros afectados en Asia y Oceanía y África. ¿Cuál ha sido el impacto en estas producciones donde se ha establecido raza 4 tropical? En tercer lugar, las capacidades que tienen los organismos nacionales de protección de fitosanitaria. Y en cuarto lugar, las características de la incursión. ¿Cómo han sido las características del brote?
Muchísimas gracias por la atención.